Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana del 24 al 28 de enero, en el que vamos a trabajar las actividades en nuestros libros de Historia y Formación Cívica y Ética, y vamos a iniciar en la página 24 y 25 de nuestro libro de Historia. Una nueva actividad, la agricultura. Muy importante poner atención a los elementos fundamentales de esta información que nos dan sobre la agricultura. Y aquí nos dan cuenta de cómo se cree que se inició, que se descubrió esta nueva actividad que es la agricultura. Recuerden que los primeros pobladores de nuestro continente se dedicaban a la cacería y a la recolección de frutas, eran nómadas, andaban de un lugar para otro, siguiendo las manadas de animales, siguiendo los árboles que contenían frutas. Una vez que se terminaban esos recursos, se trasladaban hacia otro lugar. Pero aquí nos dan algunos elementos que vamos a conocer de cómo se dio principio a esto que es la agricultura. Por acá nos dice que se cree que se inició alrededor del año 5000 antes de Cristo. Recuerden que la AC es lo que significa antes de Cristo. Se cree que al principio fueron las mujeres y los niños quienes aprendieron a identificar las plantas comestibles, que las cuidaron, y ellos se dieron cuenta que los pájaros o que el viento dispersaba las semillas que eran transportadas por estos elementos, y donde caían las semillas nacían nuevas plantas. Ellos fueron los primeros que observaron esa parte, ¿no? Pero se cree que llegó el momento en el que ciertas regiones, por el aumento que había en la población, ya no alcanzaba lo que recolectaban o lo que cazaban, así que era muy difícil poder alimentar a todos los integrantes del grupo. Se necesitaba producir alimentos en mayores cantidades y almacenarlos. Y fue que gracias a la agricultura, a esta parte de observar que a partir del cuidado de las plantas y de cómo ir generando nuevas plantas y a la domesticación de algunos animales, pudieron ellos depender menos de la cacería y de la recolección, y se fueron juntando, poblando algunas partes, y a partir de ahí fue como se originaron también los pueblos, ¿no? Dice, hoy sabemos por los restos de semillas hallados en Tehuacán, Puebla, que en esta zona se cultivó el maíz, el chile, el aguacate, el amaranto, el frijol y el chayote, y a la par continuaron de manera habitual la caza y la pesca. También surgieron la alfarería y la cestería. A partir de la sedentarización se formaron las primeras aldeas y comenzó el intercambio o trueque de productos. Así se inició el comercio. Entonces, importante leer la información que nos dan en esas dos páginas, 24 y 25. Y también vamos a tomar en cuenta lo que hemos leído en otras páginas para poder realizar lo que nos pide en esta parte. Dice, comprendo y aplico. Con la información de las imágenes y los textos de los dos temas anteriores, elabora un cuadro comparativo en el que expongas las diferencias entre los grupos nómadas, los que andaban de un lugar a otro, y los sedentarios, los que ya se establecieron en un lugar, los que formaron aldeas, ¿no? Para ello, toma en cuenta sus actividades cotidianas, los instrumentos que empleaban y sus tipos de vivienda. Entonces vamos a hacer un cuadro como este en nuestro cuaderno, ¿ok? Porque aquí no nos va a alcanzar el espacio. Les pongo por aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo pequeño. En actividades cotidianas, los grupos nómadas se dedicaban a la cacería, a la recolección de frutas y a la pesca, ¿ok? Esas tres actividades. Los grupos sedentarios, aparte de la cacería, de la pesca, de la recolección de frutas, también se dedicaban a la agricultura
y a la domesticación de animales. También a la alfarería y a la cestería. Hablamos de actividades cotidianas. ¿Okay? Aquí tenemos las diferencias, así como nos los pide en la indicación de comprendo y aplico. De esa misma manera, así como fui encontrando yo esa información en los demás textos, también ustedes van a realizar nuevas lecturas para encontrar los elementos en cuanto a los instrumentos empleados y los tipos de vivienda que tenían. Recuerden, lo van a hacer en su cuadernito. Después de trabajar esta parte, nos vamos a ir a formación cívica y ética, a la secuencia mis actos tienen consecuencias. La sesión número 1 nos dice consecuencias para mí y los demás. Qué bien se siente ser libre. Imaginar, cantar, dibujar, elegir a qué quieres jugar, platicar acerca de lo que quieras con tu familia, descansar después de ir a la escuela y decidir qué hacer y qué no. A todos nos agrada pensar, decir y realizar lo que más nos gusta, pero es importante tener presente las consecuencias de nuestras acciones en nosotros y en los demás, sobre todo cuando los efectos son negativos. Eso nos lleva a pensar qué es la libertad y hasta dónde podemos ejercerla realmente. Número 1. Observa la imagen de las niñas y los niños en el recreo. ¿Por qué cada uno elige hacer esas cosas diferentes? ¿Okay? Observamos y nos planteamos esa pregunta. ¿Por qué cada uno elige hacer cosas diferentes? Y contestamos. Número 2. Escribe en tu cuaderno las actividades que más te gusta hacer con tus compañeros de la escuela, tus amigos, con tu familia o solo. Lo escribimos en esta parte, ¿ok? No lo hacemos en el cuaderno. Después de eso dice, gracias a la convivencia con los demás, nuestras opciones de elección y disfrute aumentan. Por ejemplo, si hay varias personas podemos participar en más juegos que cuando jugamos solos, pero cuando estamos acompañados debemos ponernos de acuerdo sobre qué hacer juntos y cómo convivir sanamente. Recuerden que no siempre se va a hacer lo que nosotros queramos o deseemos. Tenemos que ponernos de acuerdo con los demás. La página 40 y 41 nos dice, mi libertad tiene límites. La libertad es lo que te permite elegir, aunque ser libre también implica enfrentarse a límites por la responsabilidad que debemos tener sobre nuestras acciones. ¿Qué clase de límites debemos tener en cuenta? Número 1 dice, marca con una X las imágenes de esta página que ilustran cosas que no podrías hacer, aunque lo quisieras con todas tus fuerzas, y con una palomita las que sí. Se refiere a las imágenes que tenemos en esta parte y ahí tiene cada una de esas imágenes, tiene ese círculo donde le van a poner una tachita o una palomita dependiendo si son actividades que pueden hacer o que no pueden hacer. Después dice, hay situaciones que limitan nuestra libertad por razones naturales. No podemos volar como las aves. Pues carecemos de alas, tampoco nadar en el fondo del mar sin un traje especial. Otros límites son el resultado de nuestras circunstancias de vida, como que no haya una escuela primaria en nuestra comunidad. En estos casos son los adultos o los gobiernos quienes tienen la responsabilidad de resolver la limitación, por ejemplo, construyendo una escuela o llevando a los niños a estudiar a otra comunidad. Número 2. Escribe en tu cuaderno qué actividades de tu vida se verían limitadas, obstaculizadas en cada una de las siguientes situaciones. Esto sí lo vamos a hacer en nuestro cuadernito, ¿ok? Pongan mucha atención en cada uno de los incisos para que ustedes puedan escribir las actividades que se verían limitadas u obstaculizadas. Después de eso nos vamos aquí donde dice existe otro tipo de límites que nos imponemos nosotros mismos para salvaguardar nuestra integridad, es decir, para protegernos o cuidarnos. También eso lo van a hacer en su cuaderno. Dice, escribe en tu cuaderno algunas situaciones de tu entorno, en tu casa o la escuela, que pueden resultar peligrosas y que por ello debes tener precaución. Número 4, ilustra esas situaciones con un collage
que es una obra artística que combina distintos objetos y materiales. ¿Ok? Vamos a realizar ese collage. Explica cómo esas situaciones limitan tus libertades. Todo eso lo vamos a realizar en nuestro cuaderno. Después trabajamos la página 42 y 43. Vamos a poner mucha atención. Dice, hay límites que son indispensables para convivir con los demás integrantes de la comunidad en la que vivimos. Tus actos pueden tener consecuencias positivas o negativas en la dignidad o los derechos de los otros. Por eso es necesario que ejerzas tu libertad de manera responsable, es decir, considerando a los demás. Una vez que leamos esa parte, nos vamos a la actividad número 6. Dice, reflexiona sobre las siguientes acciones y escribe en tu cuaderno, eso lo van a hacer en su cuaderno, sus posibles consecuencias. Sigue el ejemplo, ahí nos da, ¿no? La acción dice, si insulto a mis compañeros, ¿cuál es la consecuencia? Se sentirán mal y no querrán trabajar conmigo. Después realizamos las que nos corresponden a nosotros. La actividad número 7 nos dice, entrevista a uno de tus compañeros, pide que te cuente alguna experiencia en la que no pudo hacer algo que quería. Básate en las siguientes preguntas, ¿ok? Esto lo podemos realizar preguntando a mamá o a papá. También realizamos la actividad número 8 y la número 9. Muy bien, mis estimados alumnos, me tengo que despedir por lo largo del video. Pues muy bien, les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en clases presenciales. Hasta luego.